Dios les bendiga. Este, este día estamos dándole gracias al Señor por sus misericordias, por el tiempo que nos ha permitido realmente estar este día compartiendo la palabra del Señor. Vamos a abrir las escrituras en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 27 y verso número 1. Segundo libro de las Crónicas, capítulo número 27 y verso número 1. De 25 años era Jotán cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jerusa, hija de Sadoc, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Usías su padre, salvo en que no entró en el santuario de Jehová, pero el pueblo continuaba corrompiéndose. Edificó él la puerta mayor de la casa de Jehová, y sobre el muro de la fortaleza edificó mucho. Además edificó ciudades en las montañas de Judá, y construyó fortalezas y torres en los bosques. También tuvo él guerra con el rey de los hijos de Amón, a los cuales venció, y le dieron los hijos de Amón en aquel año 100 talentos de plata, 10 coros de trigo y 10,000 de cebada. Esto le dieron los hijos de Amón y lo mismo en el segundo año y en el tercero. Así que Jotán se hizo fuerte porque preparó sus caminos delante de Jehová su Dios. Los demás hechos de Jotán y todas las guerras y los caminos y sus caminos, he aquí están escritos en los libros de los reyes de Israel y de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años, y 16 reinó en Jerusalén. Y durmió Jotán con sus padres, y lo sepultaron en la ciudad de David, y reinó en su lugar Acaz, su hijo. Gracias, Padre, te bendecimos por este tiempo que tú nos permites, Señor, reunirnos y compartir, Señor. Gracias por tus misericordias y tus bondades, Señor. Estamos siempre, Señor, poniéndote en tus manos, Señor, la vida de aquellos que están necesitando de salud, Señor, de aquellos que necesitan ser tocados en su cuerpo. Señor, gracias por Paula Parada Cruz, Ana Paula Parada Cruz, Señor, que tú le has dado una luz de esperanza, Señor, en ese cáncer, Padre, que tú le has dado alegría, Señor, al ver, Padre, la reducción, Señor. Señor, dale fuerzas como las ha tenido hasta este día para soportar el tratamiento. Asimismo, también por Adriana Lucía Ramírez, Señor, en la misma dolencia de esta niña, Señor, ten misericordia. Señor, por ese tratamiento, Señor, que es, que es debilitante. Así también por Sara Lilian de Varía, Señor, que soporte también, Señor, ese tratamiento, Padre, que está recibiendo, Señor. Solo tú puedes ayudarle, Señor. Solo tú puedes, Señor, fortalecer, Señor, ese sistema digestivo, Señor, ese sistema, Señor, inmunológico, Señor, para que ella pueda soportar, prepararse, pelear, Señor, su cuerpo, Padre. Gracias te damos, Señor, porque tú eres fiel, Señor. Señor, gracias también te damos por los que están suplicando, Señor, una nueva puerta, Señor, de bendición. Señor, te suplicamos por Tony Aguilera, Señor Hijo, Señor, que tengas misericordia, Padre. En esas puertas, Señor, que espera que se abran, así también nuestra hermana Zulma Cermeño y María Torres, Señor, bendice su negocio, Padre. Gracias te damos, Señor. Oramos por Imelda Nuila, Señor, que tú pongas salud, Señor, que le des paciencia, Señor, y salvación, Padre. También Patricia Villegas, Señor, se pide por ella por salvación, Señor, que tengas tu misericordia, así como Carmen Martínez, Señor, por una ayuda que necesita de ti, Señor. Gracias, Padre, porque has sido fiel.
por aquellos que se están fortaleciendo, Señor. Señor, los que están cerca, los que nos escuchan más allá, Señor, un poco más lejos. Señor, gracias, 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 Padre, por los que se están recuperando, por los que tienen, Señor, nuevos planes, Señor. Y necesitan que seas tú, Señor, el que los apoyes, el que los fortalezca, Señor. Gracias te damos, Señor. Bendito eres en el nombre de Jesús. Bendícenos con esta palabra de este día. Amén y amén. El tema del mensaje es preparando mis caminos, preparando mis caminos. Realmente esto es una porción de un rey en Judá, el rey Jotán, que realmente fue, fue un rey que de 25 años comenzó a gobernar y su padre fue Usías. Realmente muchas personas se sienten perseguidas de alguna manera por algo que a veces las personas huyen en su vida porque quizás los sienten que son como una herencia que no es buena, ¿verdad? Si alguien tiene una herencia de sus padres, de alguna equivocación, de algún error, de alguna falla, de un pecado grande, pues los hijos están como los ojos puestos a ver si no comete el mismo error. Y eso en alguna forma hace que muchas veces un hijo que ha tenido un padre o una madre alcohólico o alcohólica, no quiere repetir ese mismo mal, está como marcado y todo el mundo se fija y muchas veces eh, se quiere huir de alguna manera sobre eso. Y esto realmente el Señor, ¿verdad? Eh, nos debe de librar para no cometer esos errores. Realmente Él es el que nos libra, porque es una falta, es un error que se cometió y que los hijos pueden ver, en este caso del rey Jotán, el error, el pecado eh, que tuvo su padre Usías cuando él se sintió fuerte. Por eso Jotán era comparado, me imagino, a cada momento con su padre, quien cometió un grave error de querer ponerse como sacerdote y querer presentar incienso, ¿verdad? En el templo. Y esto realmente lo hace a él, lo hizo ver pues como con mucha prepotencia, ¿verdad? Él prevaricó, se llenó de ira cuando lo reprendieron, ¿verdad? Cuando le advirtieron, no soportó y de eso pues brotó la lepra, que figura del pecado, ¿verdad? Y que eso lo mantuvo aislado y murió con esa señal, ¿verdad? De su pecado, de la lepra. Eso lo aisló. Y su hijo como rey tenía que superar, no caer en el mismo error de su padre. Y el Señor quiere que nosotros seamos fuertes, porque Usías, el padre de Jotán, cuando se fortaleció y se hizo poderoso, fue que se hizo también prepotente, ¿verdad? Hizo, eh, y quiso hacer funciones que no le correspondían. Entonces, eh, que no nos destruya aquello que nos fortalece. Yo creo que a veces lo que nosotros nos hace falta es que estemos cerca del Señor y con mucho cuidado, ¿verdad? Preparar sus caminos para que realmente no cometamos esa misma falla, ¿verdad? Alguien dice y lleva aquello marcado, ¿verdad? Dice, es que mi papá o mi mamá cometieron tal error a tal edad. Entonces es como una herencia que muchas veces hay que superar, ¿verdad? Más si se tiene el temor. Entonces, Jotán hace lo recto y eso pues lo hace ser exitoso. Era un rey joven,
que de 25 años cuando comenzó a reinar y por 16 años estuvo reinando en Jerusalén, dice el verso 1. Y el nombre de su madre fue Jerusa, hija de Sadoc. Entonces, Jotán, digamos que era un joven, muy joven para una gran responsabilidad de ser rey. O sea, todos sabemos que 25 años no se tiene la experiencia para ser rey, para gobernar. Eh, Sin embargo, le tocó y ahí tenía la gente que lo iba a asesorar, que lo iba a apoyar, que lo iba le iba a aconsejar. Y realmente no dice aquí, vea, que él pidió, como pidió Salomón, sabiduría para gobernar un pueblo tan grande y un pueblo que era del Señor. Sin embargo, leemos que tuvo éxito, ¿verdad? Tal vez no se menciona como Salomón en todo su esplendor, ni como David, pero tuvo éxito. Y todos los que conforme vamos creciendo en el Señor y en la vida, en edad, cualquiera se da cuenta de que no es fácil, que vivir realmente requiere estar cerca del Señor para terminar la carrera como se debe terminar. Pocos pueden repetir quizás lo que Pablo decía, ¿verdad? Bueno, no sé qué es mejor, ¿verdad? Irme con el Señor, pero cuando los veo digo, no, hombre, mejor me quedo, Señor, porque pobrecito estas criaturas, ¿verdad? Hay que ayudarles. Todavía, todavía están de lechita. Y realmente era obvio que hay un conocimiento, hay un entendimiento de aquellos que han alcanzado madurez. Y aquí vemos a un rey joven, 25 años, y que tiene toda la energía, ¿verdad? Pero realmente adolece todavía de algunas cosas, pero logró salir adelante y eso es lo bueno, que, eh, que digamos que el cuaderno, ¿verdad? Está limpio, así como cuando comienzan la materia, ¿verdad? El cuadernito bien limpio y todo el mundo dice a forrarlo y a ponerle etiquetas y a ponerle nombre y a poner, ya después todo manchado, con las páginas arrancadas, páginas dobladas, bueno, pero se puede terminar el año o el ciclo o el trimestre o lo que sea y dejarlo bien, ¿verdad? Es decir, escribir lo que se tiene que escribir y hacer lo que se tiene que hacer. Así es el libro, el libro realmente en la vida, ¿verdad? Que el Señor quiere que nosotros llevamos. Entonces, nos damos cuenta que hay un compromiso, debe haber un compromiso entonces de todo cristiano de vivir una vida recta delante del Señor. Quizás podríamos pensar cuáles son las cosas que estamos haciendo bien o haciendo mal, pero sin duda el que tiene el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, Él le hablará y le hará sentir, le va a reprender, lo va a hacer sentir mal, lo va a hacer contristarse, ¿verdad? Le va a hacer que le llegue tristeza cuando las cosas hacen mal, por tal de que cambie. Y ese es realmente lo más grande que puede existir, que Dios mismo llegue a morar en nosotros, cosa que no tuvieron los antiguos. ¿Verdad? Antiguos iban a través de la ley, ¿verdad? Digamos que a nosotros se nos va a pedir más que a los antiguos, porque nosotros tenemos el Espíritu dentro de nosotros, con nosotros. Y esto en comparación, la vida de Jotán siempre estaba eh, siempre en una comparación. Y dice el verso 2, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho Usías su padre, salvo que no entró en el santuario de Jehová, no entró en el santuario de Jehová, pero el pueblo continuaba corrompiendo. Un hecho, ¿verdad? Había un parámetro que seguir, eh, o por lo menos un parámetro de comparación. Todo el pueblo conocía lo que su padre había hecho, Usías,
Por lo tanto, estaba marcado con la comparación. Como algunos dicen que toda comparación es odiosa, pero realmente a veces no podemos dejar de ser comparados. Por más que alguien diga, bueno, ¿por qué me comparan? Pero es, es algo como bien humano, ¿verdad? De comparar. No es correcto porque en esa comparación se juzga, pero suele suceder y esto a nadie le gusta, más cuando vamos en desventaja o cuando se ve solo una parte de la situación y no todo, porque alguien puede decir, no, me comparan en esto, pero yo no lo hago por esta razón. ¿Ve? Y a veces se puede estar sacando juicios de cosas que no son. Por eso no es fácil, pero como cristianos somos libros abiertos y tenemos muchas veces que aceptar y para nosotros más bien una desventaja se debe de convertir recordatorio, en un recordatorio. Él era un recordatorio de su padre para no cometer el mismo error. Entonces, como hizo Jotán, este, prácticamente él como hijo estaba pendiente de no repetir lo que había hecho su padre y aunque quizás más de alguno se lo recordara, ¿verdad? Ya sea con una buena intención para que no lo hiciera o con algún grado de crueldad para, para tratar de, de- de hacerlo sentir mal. Pero como sea, yo creo que podemos ser rectos delante del Señor, podemos buscar la rectitud delante del Señor y solo es, no es una marca que nos van dando, ¿verdad? Una nota que nos van poniendo y que nosotros la vemos y dice, saqué tanto, ¿verdad? No, sino que es más bien lo que nosotros nos tratamos de mover en sus caminos. Entonces, hizo lo recto, sí, hizo lo recto, pero, ¿verdad? Siempre a pesar de ser rey, y alguien puede decir, era buen ejemplo, sí, a veces el buen ejemplo no alcanza, no les alcanza a otro. Pueden haber padres muy entregados al Señor, muy rectos, ¿verdad? Y a los hijos no les alcanza como para hacer suficiente testimonio para imitar, ¿verdad? Y aquí vemos este caso porque eh, a veces creemos que solo el buen ejemplo es suficiente, ¿verdad? Pero el buen ejemplo no es siempre equivalente a un buen liderazgo, ¿verdad? Claro, es necesario para el liderazgo, pero no siempre cumple, satisface el liderazgo. Pero eso realmente más bien viene a condenar a los que no lo imitaron. ¿No? Un padre hace bien las cosas, algún hijo no lo quiere hacer, entonces eso lo que lleva prácticamente es una mala comparación que va a servir para el que no hace bien las cosas, ¿ve? ¿Sí? Porque así es, ¿verdad? Porque a algunos uno hace bien las cosas y condena, ¿verdad? A los que no le han hecho bien. ¿Sí? Ese es como cuando en clases el profesor de matemáticas la mayoría sale mal en la materia, pero hubo uno que sacó 10 y lo sacó nítido. Entonces dice, ese uno condena a los demás. Todos los demás de 4 para abajo y uno sacó 10, entonces ese los condena, güey, que no, sacó 10. Es que no era de otro planeta la matemática que estaba enseñando, estaba en el cuaderno. Entonces, eso, el mal ejemplo, cuando alguien tiene un mal ejemplo, pareciera que justifica, ¿verdad? Su mal comportamiento y creen que eso les va a dar validez en su vida, ¿verdad? Pero Jotán de alguna manera rompió esa maldición, ¿verdad? En de su padre, y el pueblo no tenía ninguna justificación, pues él daba un buen ejemplo, ¿verdad? De hacer lo correcto. Y de esto no hay que decepcionarse. ¿Por qué me voy a decepcionar por qué te vas a decepcionar si quieres caminar recto?
no te debe decepcionar, aunque los demás hagan lo contrario. Entonces, esto nos lleva realmente a una, a un, a un análisis, ¿verdad? De lo que hizo su padre, porque si Jotán no lo hizo y uno dice, bueno, ¿cuál fue la falla? Ah, es que hizo esto, pero hay que analizar qué más pasó, qué fue, qué lo hizo llegar ahí. Y esto muchas veces lo vemos en la vida y gracias a Dios, el que aprende de los errores de otro de verdad es sabio. El que le entra por el pellejo es menos sabio, ¿verdad? Y el que no le entra ni por el pellejo, ya no digo lo que es, pero ya no es sabio prácticamente, digámoslo así. Sabio, porque ni aún por el pellejo le entra. Vuelve a hacer y a cometer el mismo error. Entonces, no imitar lo heredado. Eso fue lo que hizo Jotán. No imitar lo heredado. La herencia no lo llevó a ese mismo error. O sea, hay esperanza, hay otro camino. Y eso es lo importante, que hay otro camino. Y es que el peligro le llegó al padre al fortalecerse. ¿Cuántos de nosotros podemos leer? Bueno, leamos 26:16, primero 26:16 del segundo libro de las Crónicas. ¿Qué le pasó a su papá, a Usías, padre de Jotán? Mas cuando ya era fuerte, habla de Usías, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Entonces, ¿cuál fue la desviación de Usías, padre de Jotán? Que lo desvió de hacer lo recto. Es que lo desvió fue precisamente el fortalecerse. Cuando ya fue fuerte, cambió su corazón. Y usted puede pensar, ¿en qué soy débil? Ay, fíjate que yo soy débil en esto. Yo soy débil en esta otra cosa. Yo soy débil en mis emociones. Yo soy débil. Yo soy débil materialmente. Yo soy débil en poder. No tengo ningún poder. Pues aquí vemos que una historia que se repite muchas veces. eh, ah, ¿Cuántos son débiles en algo, carecen de algo y el Señor le ayuda en algo y esa fortaleza cambia su corazón? Es decir, desgraciadamente la ingratitud está pegada muchas veces en el corazón del hombre y aquello que era débil, ¿verdad? Se vuelve fuerte y luego cambia su corazón. Eh, Uno ha visto personas, por ejemplo, que cuando no eran jefes eran lo mejor que había, serviciales, hacían, wow, o sea, su carácter, su humor y todo. Pero quizás una vez llegaron a jefes y se volvieron ogros y ya cambió totalmente todo. Y después ya no quieren ya quieren hasta que los saluden de otra manera. Y usted dice, bueno, ¿y qué cambió? Y entonces toca ver historias, uno triste, de gente que quizás ha maltratado a otros y después se les acaba la fortaleza y vuelven a estar en la llanura. Y ya cuando están en la llanura, ya son otros. Mira, aquí vengo, ya, wow, con aquella cara de... Y uno dice, ya se le acabó la prepotencia. Pero realmente esa es una historia que se repite y todos somos susceptibles a lo mismo, ¿verdad? Yo siempre digo, no, hombre, si alguien habla de igualdad y de un montón de cosas y de cuestiones sociales, pero cuando no tiene nada, pero si esa persona ya tiene $1,000,000, yo le aseguro que cambia su forma de pensar, ya piensa como capitalista. Entonces, a veces uno dice que piense como capitalista está bien, quizás mal el término, pero que nosotros pensemos diferente en el corazón para con Dios,
Eso es grave. Eso sí es grave. Nuestro corazón no debe cambiar para el Señor. Y esta es la historia de debilidad que muchas veces hace cambiar al hombre cuando se fortalece. Lo que debemos pedir no es seguir siendo débiles, ¿verdad? Porque nadie quiere, yo voy a seguir siendo débil. O la gente dice, yo voy a ser pobre, dice, hasta que muera. Si esa no es la voluntad de Dios, ¿verdad? La voluntad de Dios es que no nos alejemos de Él para que la fortaleza no nos pierda. Entonces, que nuestro corazón no cambie. Por eso una de las cosas que a mí más me gusta es el liderazgo de David. Que David era de la llanura, ¿verdad? Era un joven sin mayor proyección, ¿verdad? Era un pastor que estaba cuidando las pocas ovejas de su padre, ¿verdad? Pero lo hacía de una manera tan, pero tan correcta. Era tan recto y Dios tenía un corazón increíble para esas ovejas. Y el Señor lo puso como rey. ¿Verdad? Y no fue de un solo, ¿verdad? Primero, aunque venció al gigante Goliat, llegaba a tocarle al rey, ¿verdad? No podía decir, yo soy de los guerreros del rey, ¿verdad? No, le decía, no, si este es el que llega a tocar ahí el arpa. Entonces no era como que, pues sí, el músico del rey, ¿verdad? Y alguien puede andar una tarjeta, soy el músico del rey, soy el peluquero del presidente de la república, ¿me entiende? O sea, pero, pues sí, no era tan importante, pero llegó a ser un guerrero, ¿verdad? Después lo perseguía el rey, o sea, fue un fugitivo, ¿verdad? Así como le dijo Nabal, vea, muchos huyen, ¿verdad? De sus señores, como queriendo decir, vos huyendo andás, pero realmente el Señor le ayudó y lo hizo rey primero de su tribu, ¿verdad? De Judá, pero después fue de todo Israel. Y él no cambió en su corazón y eso realmente a mí me sorprende, ¿verdad? Porque cualquiera dice, bueno, si ya siendo rey quizás ya no le iba a hablar a toda la gente, pero él siempre salía con la gente a pelear, ¿verdad? Hasta que le dijeron, mira David, vos ya estás muy viejo, no vaya a ser que te maten y se va a apagar la lámpara en Israel, ¿verdad? O sea, más bien lo cuidaban. Y eso llena mucho de satisfacción saber de que los siervos del Señor pueden llegar a alcanzar ese nivel. Por eso lo que debemos pedir son aquellas cosas que no nos vayan a vencer, que nos vayan a debilitar o nos hagan cambiar delante del Señor. Que la fortaleza se vuelva algo contrario al Señor. La debilidad material nos puede destruir, pero también nos puede destruir la demasiada fortaleza. La debilidad física puede ser cambiada, pero también nos puede alejar, ¿verdad? Eh, por eso vemos que él se atrevió, siendo rey, creyó que por ser rey podía quemar el incienso. Por eso eh, entró tras el sacerdote, dice el verso 17, en el capítulo 26 y verso 17, dice que entró tras él el sacerdote Azarías y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Usías, quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario porque has prevaricado. No te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces hubo para, para Usías, hubo una advertencia, mire, una advertencia de parte del sacerdote Azarías y de 80 sacerdotes que iban detrás.
porque él como rey en su poder como hombre, ¿eh? Creyó que eso iba a ser agradable a Dios, quiso apantallar a Dios, porque, pero el poder humano no es acepto delante del Señor a menos que sea, que sea dado esa orden de parte del Señor, y mucho menos para hacer una función que no le era permitida, que era quemar incienso, no le tocaba al sacerdote. Entonces, por eso los sacerdotes, Azarías, los 80 varones, eran sacerdotes valientes, valientes, primeramente para enfrentarlo, porque era el rey, vea. Otro hubiera dicho, ah, no, hombre, ahí déjalo, si es el rey, ve, hay que ver a él lo que quiere hacer. Pero ellos fueron y le advirtieron, se opusieron. Y esto es algo realmente increíble, porque muchos de nosotros quizás lo hubiéramos dejado. No, hombre, si hay que dejarlo, si es el gerente general, si él puede hacer lo que él quiera. Pero hay cosas que no le corresponden. Pero como a veces se nos olvida, eh, una función que no nos toca hacer, ¿verdad? Muchas veces creemos que tenemos libertad de hacerla. Y ese aprovecharse de la autoridad, ¿verdad? Eso es prepotencia, aprovecharse de la autoridad que uno tiene. Por ser rey, eh, se volvió dictador en ese momento ya que sabiendo eh, que no podía hacerlo, se aprovechó de su autoridad. Por ser rey, creyó que le era permitido. Eso es prevaricar, eso es prevaricar. ¿Verdad? Prevaricar es algo terrible porque sabiendo que hay una ley, sabiendo que hay un orden, sabiendo que hay un reglamento, a veces hacemos lo que no nos toca hacer. Por eso la advertencia del sacerdote eh, le dice que aunque lo que él quería hacer era bueno, ¿verdad? Quemar incienso delante del Señor, él no estaba autorizado para hacerlo. Y que eso no le iba a ser contado para con Dios como honra, ¿verdad? O sea, Dios no lo iba a ver bien. Hay cosas que Dios no las ve bien, aunque nosotros creamos que estamos haciendo lo correcto. Por eso, por eso la enseñanza, ¿verdad? De la administración en el templo nos deja bien claro. Y uno dice, bueno, pero si solo van a matar unos animales, a sacrificarlos. No, pero es que para eso habían ya levitas, sacerdotes, cada quien sabía lo que tenía que hacer, ve a los sacerdotes, pero cuando fallaron los sacerdotes y no habían suficientes, pusieron a los levitas, porque los levitas encargaban del templo. Pero como los sacerdotes no estaban listos y había muchos sacrificios, entonces ahí sí, vea, Dios les permitió que hicieran esa función. Nosotros no tenemos, no podemos, no se nos autoriza a hacer ciertas cosas. Por eso no escuchó la advertencia. Eh, es bueno tener advertencia. Es bueno tener advertencia. Qué bueno es que me adviertan. Qué bueno es que me digan, no, hermanos, no lo haga. Pero ¿cuántos aceptamos una palabra así? Y si a veces se piensa y se repiensa, ¿va? Alguien dice, si le digo y si se molesta. Y si me dice, bueno, ¿y a ti qué? ¿Verdad? O sea, en cualquier ámbito, ¿verdad? Uno en el trabajo, donde sea, usted no se atreve a veces, porque se puede tomar de que, bueno, y este gato, ¿qué me está diciendo a mí, verdad? Si yo soy el jefe, así de sencillo. Pero como hay cosas que no está fallándole a la persona, sino que al que tiene control de todo. Entonces, por esa razón se falla. Entonces, podemos darnos cuenta que, que este caso era grave, porque Usías, padre de Jotán,
había cometido un grave error y no escuchó advertencia, fue a presentar el incienso. Y entonces, ¿qué hace la advertencia? La advertencia le provoca ira. Dice el verso 19, entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, o sea, con la advertencia, y en su ira contra los sacerdotes, o sea, si usted ve, se hizo personal, ¿verdad? Se está peleando con los sacerdotes. ¿Y de quién eran los sacerdotes? Del Señor. Vea. Y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová junto al altar del incienso. O sea, la advertencia no te corresponde, no te será para gloria. Esa es la advertencia. No te corresponde. No te va a ser contado para gloria. Tuvo un efecto grave en Usías. Así algunos cuando tienen fuerza o poder o autoridad y alguien les dice no, wow, hay que apartarse. Y uno dice, bueno, ahí está, claramente lo que dice la palabra. Y uno sabe a qué se están exponiendo. Por eso es una advertencia, porque también aplica para nosotros, para cada uno de nosotros. Entonces, provocó algo en su corazón en Usías. Le produce ira. Le produce ira. Mire, mire, ahí está donde hay que pararse, donde está esa cosita amarilla. Y el otro allá. Pero llega alguien enojado y dice, ah, yo, a ver. Dios mío, dice, vaya, pase adelante, no, ahí, vaya. Wow, entonces usted dice, ya. Y después llega el de seguridad y lo saca, ¿vale? No, 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 es que aquí usted no va a hacerlo. Es que ellos, a mí no me importa. Y ya lo saca de la fila, vaya, vaya, si usted quiere, se va a poner, qué terrible. Y uno dice, wow, no, que se atrevió a ordenar. Y aquí, gracias a Dios, pues eso no produce lepra, pero sí ridículo, ¿va? Porque si uno hace eso, pasa la vergüenza, ¿va? Y dice, y este prepotencia, ¿qué cree? ¿Va? Y todo el mundo lo mira así como que con ganas de pegarle un coscorrón, ¿va? Pero realmente todo el mundo se aguanta, pero las miradas son feas, ¿va? Es que yo no puedo hacer cola, dijo. Ah, pase adelante, le dije. Y cuando llegó a la cajera le dice, no, mire, haga cola. Cuando antes que se hacía cola, o ya no, hoy lo llaman a uno. Entonces, la advertencia provoca ira. Y este es el parámetro. Si a mí una advertencia me provoca ira, estoy en problema, ¿verdad? Si mi mamá o mi papá me dice algo y me provoca ira, estoy en problema. Si mi jefe me dice algo y me provoca ira, estoy en problema. Si mi jefa me dice algo, me advierte algo y me provoca ira, no, es que como es mujer no le voy a hacer caso. No, no, no dice así, ni modo, si está de jefa, esa es su jefa y le provoca ira, este es un grave problema, ¿verdad? Para los que nunca han tenido jefa, ¿verdad? Yo he tenido jefa y pues sí, es lo mismo. Tiene uno que obedecer, va, mire, vaya, está bien, punto. No le están pidiendo opinión, háganlo. Es bueno para la disciplina. Pero si nos produce ira, ya estamos en problema. Es que yo soy el jefe y este me quiere decir, pues sí, pero ya saliste. ¿Verdad? Entonces, y él, ¿a quién le está, a quién le entrega cuenta? ¿A quién le entrega cuenta? ¿A quién le entregaba cuenta el sacerdote? ¿Sí? ¿Bajo qué orden estaba sometido el sacerdote? No al orden del rey, estaba sometido al orden de Dios. Por eso es lo difícil, eso es lo duro, ¿verdad? Si alguien puede decir, usted es pastorcito, pues yo no puedo seguir una conversación así. Simplemente lo dejo porque le produce ira. No digamos y le digo yo algo.
a producir ira, me puede pegar. ¿Verdad? Entonces digo yo, no, si yo no necesito defenderme, usted no necesita defenderse. El Señor está haciendo su función como sacerdote, Él lo defenderá. Entonces, podemos darnos cuenta actualmente que existe eh, entre el sentirse poderoso y ofrecer incienso. ¿Ya? Actualmente existe una figura que es la oración. ¿Ve? Entregar incienso, quemar incienso es figura de la oración. Entonces, por eso se quemaba incienso en la mañana, en la tarde. Era una administración que había. Figura de la oración. eh, no es posible que porque quien derrama, ¿verdad? El incienso es aquel que soporta el que le digan no. Es que a mí nadie me dice no. ¿Verdad? Pues le voy a decir sí, pero no lo va a hacer. ¿Va? Pero no podían detenerlo a Uzias, no podían decirle no. ¿Verdad? O sea, él no aceptaba un no, no aceptaba un no, porque se sentía mal, si sentía perdedor, se iba a sentir avergonzado, achicado. ¿Verdad? Estos sacerdotes me achicaron. Yo me pongo que no. Entonces, por esa razón, la lepra se manifestó en su frente. Dice el 20, y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, ¿verdad? ¿Cuántos sacerdotes eran? 80 sacerdotes. Entonces, y Azarías eran 80. Y, wow. Entonces quiere decir que, que habían bastantes ojos mirándolo, ¿sí? Entonces eran 81, 162 ojos mirándolo. Wow. Entonces, cuando le brota en la frente la lepra, entonces eso realmente lo hace, lo hace sentir a él realmente avergonzado, hoy sí, herido. Por eso miró el sumo sacerdote Azarías, dice el verso 20, y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar. O sea, él ya era contaminación en ese lugar. Un leproso no podía estar el leproso estaba aislado de todas las cosas santas y por eso lo sacaron. O sea, no era tanto porque los iba a contaminar a ellos, sino porque realmente no podía estar en el templo, podía morir. Entonces, era lo que seguía. Y por eso él también, creo que apresuradamente también salió. Y él también, dice, se dio prisa a salir porque Jehová lo había herido. O sea, él se dio cuenta. Hasta ahí se dio cuenta. Así el rey Usías, dice el 21, fue leproso hasta el día de su muerte y habitó leproso en una casa apartada. ¿Eh? Por eso los hijos le contaban, allá vive tu papá, está leproso, por esto y esto, y ella ya sabía la historia bien. Entonces, del fracaso. Y Jotán, su hijo, tuvo a cargo la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Jotán lo sucedió. ¿Verdad? Entonces, él comenzó a hacer cosas. Por eso la lepra que brota en la frente es como una señal del lugar, del pensamiento, del poderoso, ¿verdad? Que desagrada a Dios, de quien no está obrando lo recto delante del Señor. Todos se apartaron al ver que era también contagioso, pero más porque estaba en un lugar donde no podía estar con él. Y él salió apresuradamente y se acabó ahí, ¿verdad? Se acabó la prepotencia, ahí se acabó el poder, ¿verdad? ¿Sí? Ahí se acabó el poder.
Es como que alguien llegue ahí al banco, "Ey, déjeme entrar a mí, que yo voy primero y después". ¿Y qué va a hacer? No, es un depósito de $10. Ah, ay, pues sí, yo traigo tanto, le va a decir otro. Entonces, es, ahí se acabó toda aquella fuerza, aquella prepotencia, todo aquello que él sentía que le podía, aún toda la investidura de rey se le fue ahí, ¿verdad? Sí. O sea, si nosotros que tenemos mascota, el perrito pone la colita para abajo cuando se siente apenado. Entonces, realmente ahí se acabó todo y fue leproso hasta morir. Por eso, importante que nos preparemos para ser fuertes. ¿Alguien quiere ser fuerte? Entonces hay que prepararse para ser fuerte. ¿Quieres ser exitoso? Prepárate para ser exitoso. Alguien dice, voy a estudiar más y voy a hacer. No, prepárate en el Señor. Porque Usías tuvo una fortaleza diferente. Jotán tuvo una fortaleza diferente a la de su padre Usías. Porque en el verso 27:6, volviendo a donde estábamos con Jotán, 27:6 dice, así que Jotán se hizo fuerte porque preparó los caminos, sus caminos delante de Jehová. Dice que le estaban dando los amonitas, ¿verdad? Eh, él había, los había vencido. El primer año le habían dado 100 talentos de plata, 10,000 coros de trigo, 10,000 de cebada. Esto le dieron los hijos de Amón y lo mismo el segundo año y el tercero. Y eso lo fortaleció. ¿Verdad? O sea, con eso tuvo riqueza, ¿verdad? Tuvo poder. ¿Sí? Antes el poder, bueno, era el oro, la plata, pero también los granos. ¿Sí? O sea, no era que tengo dinero para ir a gastar a un almacén, no tenían nada era más el alimento, ¿verdad? Solo el alimento, el vestido, eran pocas, no era tan sofisticado, ¿verdad? Por eso Jotán se hizo fuerte, pero dice que no fue por lo que le dieron los amonitas en el verso 5, sino más bien, dice el verso 6, porque preparó sus caminos delante de Jehová su Dios. Eso fue lo que lo hizo fuerte. Y por esto es un verso precioso. ¿Va? Así, lo voy a volver a leer. Así que Jotán se hizo fuerte porque preparó sus caminos delante de Jehová su Dios. Hoy la gente se prepara, estudia, se prepara mucho y cree que está preparando sus caminos profesionalmente. Sí, pero los principales caminos es preparar el camino del Señor, porque nos damos cuenta de que existe una fortaleza eh, que se puede perder. ¿Cuánta gente adquiere fortalezas grandes materialmente y las pierde? Y realmente que haya otra forma diferente, es importante. Si nosotros vemos, Jotán se dio cuenta que él no podía repetir lo de Usías, su hijo. Y él no se centró, fíjese, en decir, yo no voy a entrar al templo ni me voy a acercar para no cometer el mismo error. No, al contrario, él se acercó al Señor, pero para preparar sus caminos. ¿Ya? O sea, él se fortaleció, siempre se fortaleció, pero se adelantó, fue antes, se anticipó, porque no esperó a ser fortalecido materialmente para fallar igual que sus padres, sino que se preparó antes, según este verso 6. Pues este verso 6 es precioso porque la fuente, ¿verdad?, de esa fortaleza eh, no lo llevó a prevaricar o a despreciar o no someterse a lo establecido por el Señor, pensando que el poder lo validaba, ¿verdad?, para hacer eso. Eh, eh, Aún la bendición
eh, eh, más bien el poder no era suficiente, ¿verdad? Sino más bien es la bendición de Dios, porque nosotros no vamos a poder imponer nuestro poder. Entonces, por esa razón, eh, vemos que Jotán tuvo éxito porque preparó sus caminos. Todo joven, y no solo joven, ¿verdad? Porque usted puede pensar que ya no hay caminos, y hay caminos, hay caminos. Usted dice: "Ah, es que el joven tiene más caminos que recorrer", pero tal vez hay otros que tenemos, quizás pueden ser los mejores caminos que podamos estar comenzando a vivir. No necesariamente que ya vivimos mucho tiempo y que nos queda poco. Inclusive pueden ser los mejores, porque la fuente de fortaleza de Jotán fue porque preparó sus caminos delante del Señor. Y esto significa, cuando dice preparó, uno de los significados es que se afianzó, ¿verdad? O sea, tomó una firme decisión de seguir al Señor. Es prepararlo. Muchas veces uno no piensa, ¿verdad? Uno no piensa muchas veces. Alguien puede decir: "Ah, yo quiero trabajar en tal lugar", ¿verdad? Y se le mete, y se le mete, y se le mete, y Dios se lo puede conceder, que de tanto pedir, ¿verdad? Pero a veces no es el lugar más apropiado. Ahora imagínese usted una señorita, ¿verdad? Una hermanita en el Señor, que ha estado en la iglesia, que conoce al Señor y todo. ¿Verdad? Y va a caer en lugares donde realmente son terribles, y todo se mueve por otras cosas. Wow, es ir a un lugar que no, vea, no vale la pena. El Señor nos libra, porque si yo preparo mis caminos, el Señor lo va a poner donde cabal quede, donde no hayan cosas difíciles, que otras cargas adicionales que superar. Realmente, por eso es necesario afianzar, tomar una firme decisión de seguir al Señor. O sea, es afianzarse en su camino, establecerse en su camino, es decir: de este camino no me van a sacar, ¿verdad? Porque ya me di cuenta que ese es el mejor camino, porque aunque yo no sea tan listo, no me voy a perder, por torpe que sea, no me voy a perder, dice la palabra. Por eso no hay forma una forma milagrosa de preparar el camino, es más una decisión, es disponer en el corazón, es proponer en el corazón, proponerse, ¿verdad? Es proponerse. Así como Daniel y los otros jóvenes hebreos en Babilonia propusieron en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Y cuando les dieron el filete, la carne y el vino, dijeron: "No, dijeron, vamos a comer frijolitos". Sí, a veces ejotillos, dije, pero con eso, y llegaron sanos delante de él. Lo que quiere decir es de que lo que el Señor nos alimenta es mejor que cualquier comida que el hombre pueda servir. Por eso el entendido aprende del fracaso de otro. Aunque quizás nos descuidamos pensando, ¿verdad?, que no nos va a pasar a nosotros, pero debemos de aprender en el fracaso de otro. Qué bueno es aprender del fracaso de otro. Qué bueno era aprender de su padre, que al final podría decir: "A mí me sirvió", porque el fracaso, quizás mi padre aislado allá en su casa, en esa casa aislada con lepra, le pedía a Dios que mi hijo Jotán, decía Usías, no cometa los mismos errores que yo, que seguro lo pedí. Y Jotán aprendió de su padre, ¿verdad? No por el consejo bueno, sino por lo que no tenía que hacer, pero la decisión fue de él.
el afianzarse, el tomar una decisión firme para mantenerse en sus caminos. Esa, esa es la mejor decisión que nosotros podemos hacer. Proponer en nuestro corazón seguir en sus caminos. No hay otra opción, no hay otra forma. ¿Por qué razón? Porque el diablo te puede fortalecer inclusive, pero tu corazón va a cambiar. Tu corazón ya no va a ser el mismo. ¿Verdad? No es lo mismo y lo hemos visto, ¿verdad? Yo le decía a una persona, a mí me gustaba cuando vos andabas en bus. O sea, hoy que tenés un carro del año, ya no sos el mismo. Bien, decirlo. Pero como ya me había dicho cosas duras, me atreví a decir que realmente es como, wow, cuando andabas a pata y andabas ahí, eras otra persona. Querías estar con el Señor y querías andar y llévenme a la iglesia, llévenme, o sea, pero hoy que ya tenés allí sin muchos recursos, hoy ya ni siquiera, ni siquiera hermano me dice, ya bien feo el trato. Entonces uno dice, no, eh, no, 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 era mejor antes. Por eso que el Señor nos ayude para que ese consejo lo podamos, si, si nos hemos fortalecido mal y no en el Señor y no hemos preparado nuestros caminos, que el consejo nos alcance a llegar, que no nos llenemos de ira. Y si ya nos llenamos de ira, ya estamos en peligro, porque cualquier rato ha brotado la lepra o quizás ni siquiera nos hemos visto en el espejo. Pero es importante que nos podamos retraer, ¿verdad? O mejor, que podamos preparar nuestros caminos en el Señor, tomando decisiones antes de ti. Ese es el éxito. Vamos a orar. Gracias, Padre Celestial, te bendecimos, porque solo tú, Señor, nos ayudas. Porque aquí hay una lección bien importante, Señor, de este rey Jotán. Parece, parece que no es tan importante, pero este verso 6 es increíble. Así que, ponga su nombre, se hizo fuerte porque preparó sus caminos delante de Jehová, su Dios. Que así puedas tú decir de nosotros, ten misericordia, porque muchas personas, Señor, desgraciadamente fortalecen, Señor, pero corazones cambian. Después, Señor, cuando se fortalecen, también juzgan todo, critican todo, ya no se les puede decir nada. Y tú como padre, si tienes un hijo, ya no le puedes decir nada. Pues sígalo estorbando, sígale diciendo, porque el derecho de padre nadie se lo puede quitar. Aunque se moleste, ya no lo visite, pero se tiene el derecho de decirle, se tiene el derecho, es para su bien, quizás es el único que podrá decirle. Quizás si otro lo dice puede tener consecuencias, pero quizás con usted no. Y si le molesta, quiere decir que ha hecho su labor, porque cuando nos molestamos, hay alguna esperanza quizás de cambio, aunque Usías no lo hizo, él siguió, pero hubo 81 que le dijeron, no lo hagas, no te será contado como honroso delante de Dios. Dios no lo va a ver bien, porque no te corresponde, pero tú crees que puedes hacerlo porque tienes la capacidad, la fortaleza para hacerlo, pero no te toca hacerlo. Pero el que no se detiene, el que se siente mal, el que se llena de ira por el consejo, está por perderse realmente. Señor, ayúdanos, ayúdanos, Señor, porque si nos molestamos, no está bien, Señor, porque tendríamos primero que escuchar, Señor.
escuchar, Señor, parar, consultarte a ti, Señor, y tú nos hablarás. Tu Espíritu Santo, Señor, no tardará, Padre, en hacernos saber lo que tenemos que hacer. Señor, ayúdanos, Señor. Ten misericordia, Padre, de nosotros, porque aquí hay un ejemplo que las cosas se pueden hacer mejor, Señor, que las cosas, hay una forma mejor de fortalecerse, pero es porque realmente, Señor, se toma decisión de preparar, Señor, de mantenerse en tus caminos, Señor. Yo oro, Señor, por mis hijos primeramente, Señor. Señor, los que está lejos, Señor, y los que están aquí cerca, Padre. Señor, que preparen ese camino, Señor, porque pueden preparar otros caminos, Señor, profesionales, Señor, pero prepararse para ti, Señor, para no cambiar nuestro corazón, Señor, cuando quizás la vida, Padre, te lleve a situaciones distintas. Quizás el Señor te dará oportunidades para fortalecer, para fortalecerte, que no se pierdan, Señor, que nos acordemos de estos momentos que tú has dicho esta palabra, Señor, para no cambiar, Padre. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Gracias. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Estamos invitados para el día domingo a las 9 de la mañana, nuestro discipulado en el local de la iglesia, y a las 10:30 tenemos nuestro, nuestra reunión del día domingo, nuestro culto dominical, siempre pidiéndoles que guardemos todas las medidas y que necesitamos ser estrictos para evitar cualquier contagio. Lo esperamos.